Bueno, buenas tardes, alumnos. Vamos a seguir entonces con la segunda parte, de la parte de fisiología digestiva, y hoy vamos a hablar sobre la digestión gástrica. Para ello vamos a hablar cómo es la función, cómo va a ser la función en sí del estómago, unilocular, pero vamos a hacer referencia a algunos que son pluricavitarios, cómo es la motilidad y las secreciones del estómago. Vamos a hablar también de la regulación nerviosa y hormonal, como así también la formación de ácido clorhídrico y vómito. Yo les digo, por favor, de que ya les subí un video antes de dar esta clase, y me gustaría que lo vean bien detenidamente, porque ahí le explica muy bien cómo es la formación del ácido clorhídrico, con todos los detalles al respecto. La verdad que está muy bien dada ese video. Por supuesto que lo habla a nivel humano, pero bueno, por eso justamente ¿cómo se llama? La clase de hoy vamos a hacer referencia a las particularidades que tienen en algunos animales, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar la clase diciendo cómo se clasifican los estómagos en los distintos animales. Este es un estómago llamado simple, que va a tener una mucosa de tipo glandular, ¿sí? Que van a tener tanto el canino, el felino, como así también el hombre. Y después tenemos otro tipo de estómago, que es el llamado estómago compuesto, que va a tener un epitelio estratificado, escamoso, ¿sí? A su vez, esos animales que tienen un estómago compuesto se van a dividir en monocavitario o simple, tal es el caso del cerdo y el equino, o puede ser pluricavitario, como es el caso de los rumiantes, que tienen 4 cámaras. Vamos a ver que van a tener los bovinos, ovinos, caprinos, reno, camello, llama, búfalos, ciervos y antílopes, ¿sí? Bueno, acá tienen detenidamente cómo se va a diferenciar, no lo tenemos al del humano. Esto lo van a tener en colores, porque en negro casi no se ven bien las diferencias. Lo van a ver en el libro de García Sacristán. Como podrán ver, si consideramos el cerdo y el caballo, van a tener muy desarrollado una zona llamada esofágica que carece de glándulas. La mayoría, acá tienen ustedes el pluricavitario, que es en el caso de la vaca, que va a tener muy desarrollado el epitelio escamoso estratificado, que es esto, ¿sí? Esta parte abarca casi todo el estómago, y esta sería la zona mucosa pilórica, y esta sería la mucosa gástrica, ¿sí? Como lo ven acá en el perro, donde teóricamente van a tener todas sus superficies las glándulas que van a secretar tanto ácido clorhídrico, que ahora vamos a ver en detalle, ¿sí? Bueno, otra de las cosas a tener en cuenta de que el cerdo va a tener una zona llamada también cardial, ¿sí? Que va a secretar bicarbonato, ¿sí? Bueno, después vamos a ver las particularidades que van a tener cada uno de estos animales. En el equino, entonces ya dijimos que va a tener entonces una gran desarrollada la zona llamada esofágica sin glándulas. Los rumiantes, entonces ya vimos esto en este caso. Los carnívoros, como en el caso va a ser, su distribución va a ser igual casi a la del humano, ¿sí? Con una mucosa pilórica, cardial generalmente. En el caso del perro, ¿cómo se llama? Del gato, del humano, se va a dividir el estómago en 3 partes, en 3 zonas. Una llamada zona cardial, una zona llamada fondo o fundo, y otra una zona de tipo pilórica, ¿sí?
En los porcinos, entonces ya vimos que habían desarrollado una zona cardial donde se secreta gran cantidad de bicarbonato. Entonces, por las zonas entonces de la mucosa gástrica, vamos a considerar que desde el esófago se va a continuar entonces con el estómago, y entre el estómago y el esófago hay una zona que se llama cardias, que teóricamente no va a tener glándulas, solamente van a tener células que van a secretar moco, justamente para proteger la superficie del esófago para que no se dañe por todo el contenido ácido que va a haber a nivel del cuerpo del estómago. Entonces lo vamos a dividir en un fondo, ¿sí? La zona de fundus, otra zona llamada cuerpo, de donde van a estar la mayoría de las células principales que van a secretar ácido clorhídrico, como así también las que van a secretar las enzimas, que ahora vamos a ver en detalle. Luego vamos a tener esta zona llamada antro o antral, le sigue a esta llamada pilórica, que generalmente la consideramos esta zona antropilórica, donde van a tener principalmente glándulas mucosas, como así también acá vamos a tener las células enterocromafines que van a secretar hormonas, principalmente gastrina y grelina, ¿sí? Y somatostatina también, ahora vamos a ver. Bueno, el epitelio fúndico, es decir, el cuerpo, van a tener glándulas tubulares con células de distinto tipo. Vamos a tener células que secreten moco y bicarbonato. Después vamos a tener las células principales que van a secretar pepsinógeno, y como así también algunos animales van a tener otra enzima llamada lipasa, ¿sí? Y otras de estas van a ser las principales. Luego vamos a tener las células llamadas parietales o llamadas también oxínticas, ¿sí? Y estas van a secretar ácido clorhídrico, como así también el factor intrínseco de Castle para proteger a la vitamina B12 que ahora vamos a ver. También van a haber enterocromafines, que son células que van a secretar histamina, ¿sí? El epitelio antral, que es este, o llamado píloro también, tiene endocrinocitos o células que van a segregar péptidos reguladores tanto de la motilidad como de la secreción. Es decir, que van a haber también células G que van a secretar gastrina, ¿sí? Entonces, generalmente estas se lo llaman directamente enterocromafines, ¿sí? O endocrinocitos, ¿sí? Bueno, está el fondo, bueno, vamos a ir pasando. Acá tienen el detalle, si hacemos un corte de esa zona, y vamos a ver de que cuando el estómago está vacío, ¿sí? Van a ver todos como puntitos, es donde van a ir desembocando estas glándulas, ¿sí? Que van a tener un cuello y una base, ¿sí? Entonces vamos a ver que por fuera vamos a tener una capa llamada serosa, ¿sí? Le sigue una capa de musculatura longitudinal, luego le sigue una capa de musculatura circular, y entre ambas capas vamos a tener el plexo llamado mientérico o de Auerbach. A esto le siguen el estómago, tienen la particularidad que aparte de tener la musculatura longitudinal y circular en forma interior, aparece otra capa de musculatura oblicua, que solamente la vamos a tener en el estómago. Luego va a estar la submucosa, y en la submucosa vamos a tener el otro plexo llamado mientérico, no es mientérico, sino el plexo llamado de Meissner, que se va a encargar de todas las secreciones. Este se encarga de los movimientos, el de mientérico o de Auerbach. Luego vamos a tener también una capa muscular de la mucosa, una lámina
propia, ¿sí? Bueno, por supuesto que acá van a tener todo lo que tenga arterias, venas, ¿sí? Van a haber vasos linfáticos, ¿sí? Y esta es la mucosa propiamente dicha, ¿sí? Donde van a desembocar estas glándulas. Y ahora vamos a ver en detalle que vamos a tener. En primer lugar, vamos a tener unas células llamadas superficiales, ¿sí? O superficiales epiteliales, que son las que se van a encargar de la secreción principalmente de bicarbonato, que después lo vamos a ver. Le siguen las células llamadas mucosa, que generalmente están acá en el cuello de estas glándulas, y estas células mucosas generalmente van a secretar un moco que generalmente no es tan espeso como lo tenemos acá en la luz, es más bien un mucos más, ¿cómo le podría? Más filante, ¿sí? Luego le sigue, es decir, que principalmente van a secretar moco. Después le siguen una capa llamada de células llamadas regenerativa o llamadas células madres, que es la que van a ir reemplazando las que se van perdiendo, porque generalmente la vida media de estas células es alrededor de 3 días, y que continuamente se van creando nuevas células a partir de estas células madres o células llamadas regenerativas. Después le siguen las células llamadas parietales o muoxínticas, que tienen, después vamos a ver en detalles, tienen canalículos y que son las que van a secretar el ácido clorhídrico. Como así también van a secretar hidrogeniones, como así también ese factor intrínseco llamado de Castle, que es el que va a proteger a la vitamina B12. Después vamos a tener las células llamadas principales, generalmente se ubican entre las células parietales, que son las células principales, que son las que van a secretar las enzimas, principalmente el pepsinógeno, que se secreta en forma inactiva y por reacción del ácido clorhídrico se transforma en pepsina, y la que va a atacar las proteínas para producir la digestión. Generalmente la digestión a nivel del estómago no se llega a aminoácidos, sino se forman albumosas y peptonas, ¿sí? Luego van a seguir la digestión por la acción de las enzimas que van a venir del páncreas, que van a ver más a nivel del intestino, ¿sí? Luego entonces vamos a tener principalmente las células principales que van a secretar pepsinógeno, y luego vamos a tener en la zona de la antropilórica, vamos a tener las células llamadas G, ¿sí? Que son las que van a secretar gastrina, que es una hormona, y como así también grelina y somatostatina, generalmente son las células llamadas D. Todo eso vamos a tener a nivel del estómago, ¿sí? Entonces, vamos yendo. Acá que vienen ustedes en detalle cómo va a ser esa barrera llamada protectora del moco. Acá tenemos los capilares, estas serían esas células llamadas, que nosotros dijimos recién, superficiales epiteliales. Van a tener los gránulos de moco, de mucina acá, ¿sí? Y estas continuamente, por un proceso de exocitosis, van a secretar hacia la luz del estómago gotas de moco. Generalmente entonces vamos a tener, y además van a secretar bicarbonato, ¿sí? Ven como ustedes ven, gotas bicarbonato, células llamadas mucosas. El pH generalmente en esta zona es alrededor de 7 en la superficie del epitelio, esta base. Generalmente le llamamos como una barrera mucosal, ¿sí? Y más bicarbonato que van a secretar estas células, ¿sí? En cambio, en la parte más de la luz del estómago, vamos a tener que el pH va a ser de 1,5 a 2, ¿sí? Que es lo que normalmente hay a nivel del jugo gástrico. La secreción va a ser estimulada por factores tanto mecánicos, químicos, como así también por la acción de la acetilcolina.
Así tenemos células que secretan moco, que cubren ese epitelio. Además, este moco no va a poder ser atacada por el ácido clorhídrico. Esa es la particularidad, ¿sí? Y esa secreción va a ser por un proceso de exocitosis. Mientras que tengamos esa capa mucosal, nuestro estómago va a estar protegido para que no sea atacada por las enzimas, ¿sí? Que pueden haber, principalmente pepsina, a nivel del estómago. Cuando se rompe esta barrera, entonces ahí sí pueden meterse la pepsina y lo que va a empezar a degradar, ¿sí? a atacar las paredes del estómago, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Acá tienen el detalle, esa barrera protectora del estómago. Tiene que haber una buena circulación a nivel sanguíneo. Además, también es muy importante la presencia de las prostaglandinas, ¿sí? Cosa que si nosotros alteramos, generalmente por el efecto de si nosotros tomamos mucha aspirina, eso hace que generalmente se inhiben estas prostaglandinas. Mientras haya prostaglandina va a haber una gran cantidad de moco a nivel de las paredes del estómago. Mira, acá ven ustedes, además va a haber bicarbonato, pH 7, ¿sí? Esto se llama como un moco gel, ¿sí? Entonces vamos a ver que en el subepitelio va a haber un flujo sanguíneo, van a haber leucocitos. En la zona epitelial, que es esta, generalmente hay una resistencia porque la unión de una célula con otra es muy, ¿cómo le podría decir? No deja espacio para que se meta la pepsina en el caso que se rompa esta barrera, ¿sí? Hay resistencia celular, hay restitución y proliferación de las células, hay prostaglandina, y como así también van a haber factores de crecimiento. La propiedad entonces que va a tener este moco va a ser de lubricar, como así también adherente, denso, resistente a las enzimas digestivas. Esas proteínas del moco lo que hacen es amortiguar tanto los ácidos como los álcalis. Los álcalis pueden venir de la secreción de la bilis, ¿sí? Que generalmente la bilis va a desembocar en el duodeno y está cerca del esfínter pilórico, y muchas veces el esfínter no es algo muy cerrado, entonces puede entrar la secreción que es muy alcalina de la bilis y va a ir al estómago y va a producir también úlcera, ¿sí? Luego tenemos que en la preepitelial vamos a tener mucho moco, bicarbonato y fosfolípidos de superficie activos. Entonces ahí van a haber hidrogeniones, la pepsina, es decir que en la luz el pH es de 1 a 2, mientras que en la zona de mucosal, ¿sí? Va a haber el pH, como va a tener mucho bicarbonato, que va a ser secretada por esta célula, el pH puede llegar a ser de 6 a 7, ¿sí? Bueno, seguimos. Sin moco en el tracto gastrointestinal sería casi imposible desplazar el bolo, expulsar las heces, como tener mucosas intactas, ¿sí? Cuando la protección de la mucosa gástrica, van a ver ustedes en detalle, estas serían las células epiteliales, el pH, el acuoso, el lumen del gástrico, vamos a tener hidrogeniones, el pH 2, es decir que esa barrera se llama barrera mucosal gástrica, ¿sí? Que tiene. Los factores luminales van a ser la secreción de moco, va a ser por medio de la capa gelificada, ¿sí? De bicarbonato, de moco más bicarbonato, tiene que haber un flujo sanguíneo y sustancias hidrófobas e intramucosas que lo que hacen es aumentan la capacidad regenerativa a nivel de las paredes del estómago. Bueno, así vimos más o menos las particularidades que van a tener, ¿sí? El estómago. Entonces ahora vamos a hablar cuáles son las funciones que va a tener el estómago.
El estómago, en primer lugar, es como un reservorio transitorio o llamado también almacenamiento del alimento. Lo que va a hacer es mezclar e impulsión de las ingestas que ingresaron. Va a producir digestión de prótidos, pero algunos animales también van a hacer la digestión de glúcidos y lípidos. Eso va a depender al tipo de animal, como así también de la edad en algunas especies, ¿sí? La protección contra las infecciones, porque imagínense que continuamente con el alimento entran bacterias, virus o sustancias tóxicas, entonces por la acción de este ácido clorhídrico lo que va a hacer es evitar la colonización del estómago por bacterias o virus o hongos. Bueno, otra de las funciones que va a tener el estómago va a intervenir en la hematopoiesis, ¿sí? Porque lo que va a hacer es transformar el hierro 3 en hierro 2, ¿sí? Y por la acción del ácido clorhídrico, además tiene que ver también con la absorción del hierro. Si no hubiera el ácido clorhídrico, la absorción sería deficiente. Y también a nivel de las células parietales se va a secretar el factor llamado intrínseco de Castre, que lo que va a hacer es una glucoproteína que protege a la vitamina B12 para que no sea atacada por las enzimas pancreáticas. Es muy importante tener vitamina B12 para la eritropoyesis, caso contrario estaríamos en presencia de una anemia llamada perniciosa. La particularidad de la anemia perniciosa, que ustedes ya lo vieron, es que le falta la maduración de los eritrocitos. Generalmente los glóbulos rojos son grandes, tienen mucha hemoglobina, pero la particularidad que al pasar por las trabéculas del vaso se rompen y producen la anemia llamada ¿cómo se llama? Que yo les dije recién. Bueno, entonces estamos hablando de llamada también perniciosa. Esto se da solamente en humanos, en animales no hay ese tipo de anemia. Como función endocrina se va a secretar gastrina, somatostatina, como así también grelina. Vamos con la ingestión de alimentos. Entonces, decimos que los animales, el humano por supuesto también tiene 4 veces comen, ¿sí? En el hombre, generalmente relacionado con la saciedad, con el deseo de ingerir alimentos. Generalmente cuando se dice que hay deseo de ingerir un determinado alimento, estamos hablando no es el hambre, sino con el apetito. El hambre es mediada por parámetros fisiológicos y bioquímicos. Satisfacer su apetito y la sensación subjetiva. Hay razones psicosociales y por supuesto que cada cultura va a depender el tipo de alimento que consuman, ¿sí? Decimos que hay un centro llamado de la saciedad, es decir, dejar de comer. Generalmente están relacionados con la distensión gástrica y las hormonas, principalmente la colicistoquinina y el factor glucagón 1. Generalmente estas hormonas cuando aumentan no está relacionado entonces con el centro de la saciedad, de dejar de comer. Está también el centro del hambre, es decir, de empezar a comer. Está relacionado con la termogénesis de alimentos generalmente, la temperatura corporal. Generalmente cuando hace calor se consume menos alimento que cuando hace frío, ¿sí? Para aumentar el metabolismo basal. Tiene que ver también la glucemia. Cuando hay hipoglucemia tiende a que la persona tenga ganas de comer, ¿sí? Para justamente solucionar ese problema de hipoglucemia. Y también otras hormonas como por ejemplo la insulina, ¿sí? La leptina generalmente está relacionado con los adipocitos, ¿sí?
generalmente la persona que tiene poca leptina, generalmente son obesos. También la grelina, que está relacionado con, ¿cómo se llama? Con el deseo de ingerir alimentos. El metabolismo oxidativo, como así también la composición corporal, la presencia de triptófano y serotonina, séricos, como así también de citocinas como proinflamatorias, tienen que ver también con todo esto, de como llamado también como biomarcadores, ¿sí? La grelina, ¿sí?, es orexigénico, circulante, regulador del hambre y del peso corporal, es un neuropéptido gastrointestinal aislado de la mucosa oxíntica, es donde están teóricamente las células productoras de ácido clorhídrico, producida principalmente en el estómago, y su concentración sanguínea depende de qué, de la dieta, de la hiperglucemia y de la adiposidad relacionada con la leptina, que hace todo lo contrario. Se secreta 1 o 2 horas preprandialmente, es decir, antes de ingerir alimento. Su concentración disminuye drásticamente en el postprandio, es decir, después que se deja de comer, y actúa a nivel en hipotálamo lateral e inhibe la secreción de citocinas proinflamatorias y antagoniza a la leptina. Aumenta el consumo de alimentos y estimula la adipogénesis y la motilidad gastrointestinal, como así también la secreción ácida gástrica. Todo esto hace entonces la grelina. Vamos a hablar un poquito de la fisiología intestinal y pancreática, cómo va a ser el control en sí de las funciones digestivas, a pesar de que ya vimos en otra clase qué es lo que hacía, quién controlaba la fisiología o las funciones digestivas, ¿sí? Vamos a ver, por un lado, va a estar dado por el sistema nervioso autónomo, ¿sí?, tanto parasimpático, que es el estimulador, que va a producir la secreción y motilidad, excepto en los esfínteres y vasos, donde va a producir relajación, ¿sí? Otra de las cosas a tener en cuenta, que en cambio el simpático es inhibidor, y también vamos a ver que va a intervenir en la secreción y motilidad, excepto en los esfínteres y vasos, que va a producir contracción. Por eso generalmente cuando ustedes están nerviosos, ¿qué pasa? Parece que su digestión está retrasada, porque justamente va a estar... va a producir contracción a nivel de los esfínteres y los vasos, ¿sí? Va a haber menos irrigación, ¿sí? Así que ahora vamos a ver en detalles y sobre esas cosas. Junto con el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, va a ver que va a haber una conexión neuroentérico intrínseco, llamado también intramural, a través de los plexos submucoso de Meissner, que se va a encargar de la secreción de glándulas digestivas, y el plexo llamado mientérico de Auerbach, que se va a encargar de la contracción muscular peristáltica. El control de estos plexos va a estar dado por la acetilcolina. Lo que va a hacer esta acetilcolina es estimuladora, en cambio el óxido nítrico es más bien inhibidor, produce relajación, y el sistema nervioso autónomo, a través de las conexiones tanto parasimpáticas y simpáticas que van a intervenir. Acuérdense que el óxido nítrico entonces produce inhibición, ¿sí? Si hablamos a nivel humoral, estamos hablando de las hormonas llamadas locales, que llamamos generalmente, se consideraba anteriormente el sistema APUT, ¿sí?, y algunas también de tipo sistémica.
Esto quiere decir APOT, sistema paralelo al endocrino y caracterizado por ausencia de glándulas, existe tanto en el intestino, estómago, pulmones, páncreas y otros órganos. Acá ven ustedes una célula llamada APOT, ¿sí? Cómo se encuentra en la estructura del estómago. El sistema APOT consiste en células epiteliales enterocromafines, ¿sí? Denominadas células APOT. El origen se da en la cresta neural. Son secretoras de polipéptidos hormonales que van de 8 a 39 aminoácidos y tienen un peso de 1000 a 4000 Dalton. Por ejemplo, acá tienen en el caso de la gastrina. Esta es una gastrina, la grande, ¿sí? Porque hay una que es más pequeña, que tiene menos cantidad de aminoácidos, pero esta es la que más activa teóricamente, mientras que esta gastrina tiene 34 aminoácidos, como podrán ver ahí. APOT, entonces, aminoprecursor, descarboxilación, captación y descarboxilación de precursores, ¿sí? De aminas, acá ven ustedes, y podemos decir, esta es la otra gastrina que tiene 17 aminoácidos, y vamos a ver que los tipos de secreción tienen que ver algo con la vida de relación, ¿sí? Y acá tienen ustedes cómo va a ser esa secreción. Endocrina, acuérdense que es cuando va la secreción por vía hemática. Neurocrino, que ahí muchos pusieron en el parcial, mal se le preguntaba cómo era la conexión. Es decir, cuando hablamos de neurocrino estamos hablando de axones y esta secreción es típica a través de neurona de la parte de la hipófisis, no de la anterohipófisis, la hipófisis posterior, cosa que ustedes parecen no observaron, y la mayoría escribió mal, ¿sí? O puso mal ese punto. Bueno, en el caso de autocrino, es decir, esta misma célula va a producir hormonas que van a activar sobre ella misma, ¿sí? Paracrino, que es generalmente la somatostatina. Lo que va a hacer es inhibir a las células que están cerca para que dejen de actuar, ¿sí? Las acciones entonces de estas hormonas gastrointestinales van a ser contracción o relajación de las fibras musculares lisas, secreción de glándulas exocrinas, ya sea enzimas, electrolitos, agua, promoción de la absorción y de la motilidad también de las vellosidades a nivel del intestino, ¿sí? Vamos a ver cómo va a ser la función de almacenamiento. Acá tienen ustedes cuál es la capacidad de los distintos estómagos, de distintos animales, y generalmente en los bovinos la capacidad de 100 a 200 litros. El abomazo, ¿sí? Generalmente el estómago verdadero, la capacidad es de 20 litros nomás, y como podrán ver, en el felino de 0,5, camino de 4 a 5 litros, va a variar, ustedes no se van a acordar de todos estos detalles o las capacidades que tienen estos estómagos. La función de mezcla y propulsión va a estar dado que el 60% del tiempo el estómago está en reposo y en el periodo restante se generan dos tipos de onda, una llamada tónica, ¿sí? Y otra llamada más intensas, porque generalmente van a producir ondas más intensas y que van a producir la contracción. En el estómago lleno, generalmente cuando va ingresando el estómago, el alimento al estómago, generalmente se producen ondas tónicas o de baja amplitud que duran de 5 a 20 segundos y hacen que aumente la presión dentro del órgano
de 3 a 10 milímetros de mercurio. Luego van a tener ustedes las intensas o de alta amplitud que duran de 30 a 40 segundos y llevan la presión dentro del órgano hasta de 10 a 40 milímetros de mercurio. Luego van a tener las ondas llamadas peristálticas que van a partir desde la mitad del píloro, ¿sí? Vamos a ver que son sistemas llamados diastólico antropilórico y dura de 3 a 4 minutos en felino y es muy escaso en quinos. Podemos encontrar también peristaltismo de hambre, son generalmente ondas que parten desde el cardia hacia el píloro, son dolorosas y van a ver que los chicos que tienen muy desarrollados esas ondas llamadas de hambre y que realmente tienen dolor de estómago cuando están sin consumir alimentos. Después ya con el hombre o la etapa adulta ya esas ondas ya uno se acostumbra y no lo van a sentir, pero los chicos realmente tienen dolor justamente por esas ondas llamadas dolorosas, ¿sí? Que se producen en el estómago cuando el mono tiene comida. El tono generalmente va a estar dada por la porción superior. Hay también ondas llamadas antiperistalsis, que son escasas, generalmente van a partir de la parte inferior hasta la parte superior, ¿sí? Va a haber también, se puede presentar regurgitación fisiológica en monogástrico, generalmente cuando hay muchas grasas a nivel del duodeno que pasan al estómago, vuelven otra vez al estómago, y esto es muy frecuente en caninos y cerdos. Esas ondas llamadas de regurgitación, ¿sí? Fisiológica en monogástrico. En el equino, con un ayuno de 24 horas, cada 10 a 30 minutos hay actividad motora y secretora relacionada con el hambre. ¿Cómo van a ser la contracción de las paredes del estómago? Generalmente vamos a ver que a partir de la mitad, ¿sí? Parten por las contracciones peristálticas y se inicia en la parte media del estómago y van avanzando hacia la zona llamada pilórica, ¿sí? Cuando la onda peristáltica se acerca al píloro, se encuentra con el esfínter pilórico cerrado o semicerrado, permitiendo solamente el pasaje de partículas muy pequeñas en esta zona y de líquidos. Generalmente pasan partículas que tienen solamente 2 milímetros de diámetro. Las demás vuelven otra vez y así sucesivamente, ¿sí? La retropulsión que se va a producir en esta zona llamada antropilórica es un movimiento vigoroso del contenido gástrico desde posterior hacia el cuerpo. Ahí lo que va a producir en esto de ir y venir, ¿sí? Esa zona como de bomba, hace que las partículas se vayan disgregando y rompiéndose, ¿sí? Para luego poder pasar al intestino, es decir, la primera parte. Entonces, ¿cuál es la función de estas ondas peristálticas? Es de mezcla, trituración y la emulsificación. Generalmente la fuerza peristáltica lo que va a hacer aumenta del cuerpo al antro, ¿sí? Acá tiene el estómago, comida que entra, y esto sería el píloro contracturado. El almacenamiento, ¿sí? Cómo va a ir avanzando esas ondas, y esto se llama quimo, el contenido. La trituración y mezcla de partículas para que tengan alrededor de 0,3 milímetros de mercurio, de milímetros de diámetro. En el duodeno entonces vamos a tener el esfínter pilórico, va a estar relajado. Este esfínter pilórico funciona más como le podría decir, con la presión, cuando al venir el estómago, este alimento hace presión, entonces ahí se abre. Y esto produce el vaciamiento del estómago. Las contracciones se inician
más alto y son más intensas. Cada onda de vaciamiento bombea unos pocos mililitros de quimo, ¿sí? Y el píloro controla que haya un vaciamiento lento, este es el encargado. La comida líquida va a estar formada por el quimo, ¿sí? Que va a estar parcialmente digerida y emulsificada. Es decir, que en el caso de las proteínas se van a formar albumosa y peptona, ¿sí? Y la consistencia es más bien de tipo líquido, ¿sí? El tiempo que va a estar el alimento en el estómago va a depender del tipo de alimento, también del tamaño de las partículas. Si es una comida que no tiene muchas grasas o lípidos, generalmente en 3 horas ya se produce el vaciamiento del estómago. No así cuando la comida tiene mucha grasa y ahí se prolonga, ¿sí?, la digestión, que puede llevar hasta 4 o 5 horas, ¿sí? Por eso generalmente a la gente que se va a una fiesta por ahí, para que no le haga tan mal, ¿cómo se llama? El alcohol, ¿sí?, que van a tomar, generalmente consumen algo de grasa o algo así, de manera tal de evitar que se absorba el alcohol, porque el alcohol se puede absorber a nivel del estómago. No así las demás componentes, ¿sí? ¿Cómo es la represión o relajación receptiva? La capacidad de adaptarse entonces por modificación del tono en sus paredes, es decir, la particularidad que tiene al ir entrando la comida al estómago, entonces se relaja por la particularidad que tiene el músculo liso de producir justamente esa relajación receptiva. Las capas se van superponiendo o se incluyen en ella, porque va a depender si en el estómago hay contenido líquido, se va a mezclar. Si es solamente sólido, van a ir poniéndose por capas a partir de la curvatura mayor. En el caballo y en el cerdo nunca lo tienen vacío en los periodos interdigestivos, ¿sí? Entonces decimos que la comida se va a ubicar, en el caso de estos animales, en forma estratificada, ¿sí? En herbívoros y cerdos no hay mezcla por varias horas, ¿sí? Y a partir de la curvatura mayor se van a ir estratificando, es decir, los que están más arriba va a ser los que recién ingresaron, y los demás abajo, en contacto con la pared, son los que es el alimento que ingresó primero. Arriba los recién llegados y abajo los más digeridos. Bueno, como ustedes saben, el estómago por sí tiene muy baja sensibilidad. Ya sea táctil, es ausente, si no estaríamos, cuando estamos comiendo algo caliente o frío, estaríamos constantemente teniendo dolor, pero eso no pasa porque tiene muy baja sensibilidad. El frío, el calor, entonces es muy escasa esa sensibilidad. El dolor solo por causas llamadas patológicas. El único dolor llamado fisiológico es por las contracciones tetánicas que se producen por el hambre. En el hombre y el perro, generalmente después de 30 horas de ayuno, ¿sí?, se van a producir esas contracciones de hambre. Y en los herbívoros, antes del total vaciamiento del estómago. ¿Cuáles son los componentes que vamos a encontrar en el jugo gástrico? Vamos a tener componentes orgánicos, como por ejemplo la pepsina, el factor intrínseco de Castle, la quimosina, la lipasa, como así